con una introducción que nosotros no vimos en la parte práctica, que es movimiento circular, ¿sí? Bien, necesito bien atentos porque si logran entender esto de hoy, lo que viene es lo más fácil, ¿sí? Esta sería la parte más complicada. Entonces, movimiento circular, ¿sí? Lo vamos a ver como una introducción antes de hacer los ejercicios de la unidad 7 y de la unidad 8. Y los ejercicios que yo les propongo acá son a modo de ejemplo, ¿sí? Bien, vamos a empezar con lo más básico. Movimiento circular es un tipo de movimiento en dos dimensiones. La trayectoria es una circunferencia o arco de circunferencia de radio R. ¿A qué me refiero que es una circunferencia? Puede ser la vuelta completa, ¿sí? O puede ser un pedacito, por ejemplo, un cuadrante de circunferencia, ¿sí? Siempre que yo me mueva sobre un perímetro de circunferencia, estoy hablando de movimiento circular, ¿sí? Básicamente esto, la trayectoria es una circunferencia de radio R. Repito, puede que dé una sola vuelta completa, puede que dé muchas vueltas, por ejemplo, un ventilador, ¿sí? Que dé muchas vueltas, o puede que solamente recorra una partecita. En los tres casos estoy hablando de lo mismo, movimiento circular, ¿sí? Hasta ahí, entonces, lo básico. Vamos a recorrer, ¿sí? El perímetro de una circunferencia o parte del perímetro de una circunferencia. Miren acá, yo les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Supongamos que vamos a ir del punto de partida al punto 1, y el punto de llegada que sea mi punto 2, ¿ven? Acá estaría en la circunstancia de que estoy recorriendo un pedacito de la circunferencia, no importa, sigue siendo movimiento circular, ¿sí? Repito, punto 1, punto inicial, punto 2, punto final, ¿sí? Atiéndanme porque acá está la base. A partir de acá surge todo lo demás. Les puse acá abajo. Supongamos que un objeto se desplaza desde la posición inicial 1 hasta la posición final 2. Para describir su trayectoria, podemos decir que ha recorrido un arco de circunferencia S, ¿sí? Yo quiero describir cuánto se desplazó este objeto del punto 1 al punto 2. Puedo decir que ha recorrido sobre el perímetro de la circunferencia una distancia S, ¿sí? Agarro un hilo, con el hilo mido acá, ¿sí? La longitud que ha recorrido ese objeto del punto 1 al punto 2. ¿Estamos de acuerdo que yo puedo medir sobre el perímetro de la circunferencia? ¿Sí? Puedo medir la cantidad recorrida sobre el perímetro, sobre esta partecita de la circunferencia, acá en color azul. Eso es lo primero que se tienen que dar cuenta, ¿sí? Yo puedo medir la cantidad de metros que recorrió ese objeto sobre el perímetro de la circunferencia, ¿sí? Pero también puedo decir que para ir del punto 1 al punto 2 ha girado un ángulo θ. Son dos formas distintas de definir el desplazamiento. De las dos formas estoy indicando que voy del punto 1 al punto 2, ¿sí? Puedo decirlo en función de la cantidad de metros que recorrió sobre el perímetro o en función del ángulo girado para ir de la posición 1 a la posición 2. ¿Se dan cuenta o no? Ahí empieza. Esto es lo básico. Entonces tengo dos tipos de desplazamiento, ¿sí? Los dos sirven para indicar lo mismo, ¿sí? Parto del punto 1, llego al punto 2, ¿sí? Puedo medir sobre el arco de circunferencia o puedo medir el ángulo girado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso? Créanme que es la parte más importante. Todo lo que sigue después deriva de acá, ¿sí? Es una consecuencia de esto. ¿Estamos? Entonces repito todo lo de la filmina. Movimiento circular, básicamente tenemos una trayectoria circular que puede ser la circunferencia completa o una parte de la circunferencia. Para ir de un punto inicial a un punto final, yo puedo definir el desplazamiento en función de la cantidad de metros recorridos sobre el perímetro, ¿sí? A eso lo voy a llamar S, o puedo definir el desplazamiento en función del ángulo girado θ, ¿sí? Tengo S, tengo θ. De las dos formas estoy indicando que empecé en el punto 1 y terminé en el punto 2, ¿sí? Cambio de filmina. Conclusión. Tengo dos tipos de desplazamiento, ¿sí? En color azul yo les había mostrado acá, ubiquen S, ¿sí? Lo voy a llamar desplazamiento lineal, ¿sí? Desplazamiento lineal es entonces sobre el arco de circunferencia y lo mido sobre el perímetro de la trayectoria circular. La unidad de medida que vamos a usar es la unidad de longitud del sistema internacional metros, ¿sí? Entonces, repito, desplazamiento lineal S siempre se mide sobre el perímetro de la circunferencia, se va a medir en metros. El otro desplazamiento es el desplazamiento angular θ, ¿sí?
¿Qué mide tita? Mide el ángulo barrido o girado por el radio vector para ir de la posición inicial a la posición final. Y la unidad de medida en el sistema internacional es el radian, ¿sí? Vuelvo de nuevo para que se acuerden. En color naranja, entonces, el ángulo girado en radianes, ¿sí? Yo tengo ubicado el radio de la circunferencia en la posición 1 y lo hago girar una cantidad tita hasta ubicarlo en la posición 2. ¿Ven? De las dos formas estoy yendo del punto 1 al punto 2. Repito los nombres, los tienen que identificar automáticamente, les tiene que venir el parámetro con el nombre, ¿sí? Por eso en la hoja de fórmulas copien. S, desplazamiento lineal en metros. Tita, desplazamiento angular en radianes. Pónganle los nombres y pongan la unidad en la que se mide, ¿sí? ¿Puedo ir de uno al otro? Si yo conozco el desplazamiento lineal, ¿puedo calcular el angular o viceversa? ¿Sí? La respuesta es sí. Hay una ecuación que vincula los dos tipos de desplazamiento. El puente, si lo quieren ver de esa forma, para ir del desplazamiento lineal al angular o viceversa, es el radio, ¿sí? Si yo conozco el radio y tengo uno de los desplazamientos, puedo calcular el otro. Copien esta ecuación acá. Empiecen a copiarlas, recuerden, en borrador, después las vamos a pasar en limpio, ¿sí? Y agreguen esta información que les estoy diciendo. Nombre de cada uno de los parámetros y en qué unidad se mide. S es desplazamiento lineal en metros, R es radio de la circunferencia en metros, θ es desplazamiento angular o ángulo girado en radianes, ¿sí? Copien hasta ahí. Los espero un rato para que copien. Díganme cómo vamos. Hasta ahora estoy definiendo solamente desplazamiento en una trayectoria circular, ¿sí? Lo puedo definir de dos formas diferentes, ambas están vinculadas mediante el radio, ¿sí? Eso es todo lo que dije ahora. ¿Qué pasa? Los ejercicios de movimiento circular me pueden dar el desplazamiento en otras unidades, ¿sí? Ahí les voy a poner qué otras formas tienen de darme el desplazamiento, y para yo poder usar las ecuaciones que vamos a ver más adelante, tengo que tener mucho cuidado con las unidades, ¿sí? Nosotros para medir ángulos ahora vamos a usar radianes, no vamos a medir en grados, ¿sí? Ojo con eso. Además de, o sea, me puede dar la trayectoria sobre el perímetro en metros, que sería ese, o me puede dar el ángulo girado en radianes, que sería θ, ¿sí? Pero si no me da ninguna de las dos unidades, voy a tener que hacer la conversión. La forma más común de darme un dato de desplazamiento es darme el número de vueltas, revoluciones, que es lo mismo que vueltas, o grados girados, ¿sí? Cualquier dato de vueltas, revoluciones o grados es un dato de desplazamiento. ¿Qué tengo que hacer con esos datos de desplazamiento? Tengo que convertirlo a radianes. Y copien la equivalencia, ¿sí? Entonces, repito, en las ecuaciones, más adelante vamos a ver que las ecuaciones tienen restricciones con respecto a las unidades que puedo usar. Una de las restricciones es que cualquier dato que esté en vueltas, revoluciones o grados tiene que pasarse a radianes. Esto necesito que lo copien, tiene que estar copiado en su hoja de forma. Después vamos a hacer un montón de ejercicios y ya lo van a hacer automáticamente, pero por ahora quiero que lo tengan a mano, ¿sí? Una vuelta completa, ¿sí? Por cada vuelta completa que da la partícula en la trayectoria circular, acá, por cada vuelta completa, empiezo en 1, termino en 1, ¿sí? La partícula recorre 2 pi radianes, ¿sí? Donde pi es el número irracional que lo puedo redondear a 3,14, ¿sí? Entonces, por cada vuelta completa recorro 2 pi radianes y giro 360 grados, ¿sí? Entonces, la equivalencia entre grados, vueltas y radianes es la que les copié acá. Una vuelta completa equivale a 2 pi radianes, 2 pi radianes equivalen a 360 grados, ¿sí? La unidad que yo quiero para medir desplazamiento angular es radian, ¿sí? Entonces, cualquier dato en vuelta, revolución o grados, tengo que pasarlo con una reglita de 3, lo pueden hacer, lo pasan a radianes siempre, ¿sí? ¿Copiaron hasta ahí? Necesitan, háganme caso, aunque sea hoy, ¿sí? Si no lo han hecho nunca antes, hoy háganme caso porque les va a ayudar un montón. Copien en la hojita estas dos esta ecuación y la equivalencia. Después vamos a ir agregándole cosas y después cuando hagamos los ejercicios ustedes van a ver que les va a resultar muy útil tenerlo a mano, esta información, ¿sí? Bien, ya definí desplazamiento. ¿Se acuerdan en cinemática los parámetros con los que trabajábamos? En cinemática, en la unidad 3, se los recuerdo.
desplazamiento, velocidad, aceleración y tiempo, ¿se acuerdan? Acá vamos a hacer lo mismo, vamos a definir desplazamiento, velocidad, aceleración, ¿sí? Desplazamiento dijimos que podía ser lineal o angular, lo único que tengo que tener cuidado es que hay datos de desplazamiento que no están en la unidad correcta y que los tengo que pasar, ¿sí? Es lo único que quiero, lo más importante de acá, ¿sí? Voy a definir ahora el siguiente parámetro que es velocidad. Ustedes rindieron el lunes, no, el martes el teórico, ¿sí? Espero que se acuerden de esto. ¿A qué igual la velocidad en cinemática? La definición más general de velocidad me dice que la velocidad es igual a la derivada del desplazamiento en función del tiempo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si acabamos de definir dos tipos de desplazamiento, es coherente pensar que también habrá dos tipos de velocidad. ¿Les parece o no les parece? Definí dos tipos de desplazamiento. Si yo digo que la velocidad es la derivada del desplazamiento en función del tiempo, ¿sí? Es lógico pensar que voy a generar dos tipos de velocidades. Una velocidad lineal y una velocidad angular, ¿sí? ¿A qué va a ser igual la velocidad lineal? La voy a llamar v minúscula y es la derivada del desplazamiento lineal en función del tiempo. Y es la velocidad que medimos en metros por segundo, ¿sí? No se me asusten porque no van a tener que derivar, pero bueno, quiero que sepan que por definición sí voy a tener dos tipos de velocidad, una lineal y una angular. A la velocidad angular omega, ¿sí? La obtengo a partir de la derivada del desplazamiento angular en función del tiempo, y la unidad de medida de la velocidad angular es radianes por segundo. ¿Ven? Tengo dos desplazamientos, por ende voy a tener dos velocidades, velocidad lineal y velocidad angular. ¿Puedo ir de una a la otra? Sí, repito, igual que recién, el puente es el radio, ¿sí? El puente que me lleva de las magnitudes lineales a las angulares, por el que voy y vuelvo, es el radio. Me permite ir y volver de una magnitud a otra, ¿sí? Mediante el radio yo puedo. Miren las unidades con las que voy a trabajar. Velocidad lineal, metros por segundo. Velocidad angular, radianes por segundo. Pero hay datos que no están en ninguna de las dos unidades, y ¿qué tengo que hacer? Tengo que convertirlos, ¿sí? Acá voy a tener que tener mucho cuidado con las unidades. Miren, los datos de revoluciones por segundo, RPS, o revoluciones por minuto, RPM, son datos de velocidad. Y los tengo que pasar a radianes por segundo. ¿Qué diferencia hay entre revoluciones solas, que recién era, fíjense que acá yo les puse revoluciones solas, que revoluciones era desplazamiento, y revoluciones por minuto o por segundo es velocidad? ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Que en el anterior solamente tengo revoluciones y aquí agrego la unidad de tiempo, ¿sí? Entonces cuando tengo las revoluciones por minuto, por segundo, por hora, así que me da la cantidad de vueltas por unidad de tiempo, ese es un dato de velocidad. Y tengo que hacer el pasaje, ¿sí? El factor de conversión que voy a usar de RPS a radianes por segundo es, voy a tomar el número de revoluciones en un segundo, lo voy a multiplicar por 2pi radianes, que equivalen a una revolución, se simplifican revoluciones y el resultado me queda en radianes por segundo. Acá lo que estoy usando es un factor de conversión, ¿sí? Cópienlo. Para pasar entonces de RPS a radianes por segundo, tomo el número de revoluciones que me dio el ejercicio por segundo, ¿sí? Multiplico por 2pi radianes, divido por una revolución, esta es la fracción equivalente, y ahí se van a simplificar revoluciones. Cópienlo, cuando hagamos un ejercicio va a quedar más claro. Y el pasaje de revoluciones por minuto a radianes por segundo es parecido, nada más que las revoluciones son por minuto y un minuto equivale a 60 segundos. Por eso puse 60 acá abajo. ¿Ven? Acá tengo la forma de convertir en el caso de que tenga el dato de velocidad en RPS o RPM. Espero que copien, quiero que copien la ecuación de velocidad, ¿sí? Velocidad lineal igual a R por velocidad angular, V corta velocidad lineal en metros por segundo, R radio de la circunferencia en metros, omega velocidad angular en radianes por segundo. Cualquier dato de revoluciones por segundo, por minuto, ¿sí? Me da el número de vueltas por unidad de tiempo, un dato de velocidad, tengo que pasarlo a radianes por segundo. Y acá les di los factores de conversión para que hagan el pasaje, ¿sí? Entonces, hasta ahora hemos hablado de desplazamiento, que podía ser lineal o angular. Como consecuencia genero velocidad lineal y velocidad angular, ¿sí? Tengo dos desplazamientos, tengo dos velocidades. ¿Cómo vamos por ahora? Tanto los desplazamientos como las velocidades entre sí se vinculan con el radio, ¿sí? Acuérdense que si tengo una y necesito la otra, el radio me permite el pasaje, ¿sí?
Dijimos que íbamos a definir desplazamiento, velocidad y aceleración. O sea que me falta aceleración. Estoy esperando a que copien, ¿sí? Necesito que tengan esto copiado a mano. Porque vamos a trabajar ahora con unos ejercicios donde necesito toda esta información. Voy a pasar a aceleración. ¿Alguien está copiando y necesita más tiempo? ¿Seguro? ¿Seguros? ¿Seguras? Paso entonces a aceleración. Y con aceleración se va a complicar un poquito, ¿sí? Miren la definición de aceleración. Es la derivada de la velocidad en función del tiempo. Si tengo dos velocidades, por ende, debería tener entonces dos aceleraciones. Nicolás, sí, ¿qué me quieres preguntar? ¿Puede volver un segundito al filmín anterior? ¿Sí? Quiero que ustedes se vayan familiarizando con esto de que tengo magnitudes lineales y magnitudes angulares, ¿sí? Necesito que como que vayan pensando que son análogas entre sí, nada más que unas surgen de una deducción y otras de otra. Unas surgen empezando en desplazamiento lineal, lo otro en angular, ¿sí? Micaela, ¿me querés preguntar algo? Sí, profe, ¿me puede decir en las equivalencias? A mí se me ve cortado por la barra de tarea y no puedo ver qué fracciones están, digamos, en la Bien, barra. para ahí lo saco. Va a quedar un poquito más chiquito, pero decime, ay, se me fue. Acá. ¿Lo ves mejor ahí? ¿Lo llegás Sí, a ahí ver? sí ¿Querés que lo lo veo, amplíe? profe. Gracias. Uy, se me fue, perdón, aquí se amplió y se me fue. Bien, estoy compartiendo acá de nuevo porque justo a la compañera no se le veía porque quedaba cortado en la presentación. Ahí lo copié, profe, ¿Listo? gracias. Sí. Segundo, que ahí retomamos. Entonces, hablamos que teníamos dos tipos de desplazamiento, dos tipos de velocidades, estoy con aceleración ahí, ¿sí? Bien, si yo derivo la velocidad lineal, ¿sí? Debería generar una aceleración lineal. Y si derivo la velocidad angular, debería generar una aceleración angular. Y está bien, es así, está perfecto, ¿sí? O sea que puedo deducir que tenemos dos tipos de aceleración. Pero ¿qué pasa? Lean acá lo que yo les puse, miren. Al haber definido dos tipos de velocidades, es coherente pensar que también habrá dos tipos de aceleraciones. La aceleración lineal, que también se la suele llamar tangencial, y la aceleración angular. Sin embargo, además de esas dos, está bien, tenemos esas dos aceleraciones, pero aparece una tercera forma de aceleración que se llama centrípeta. ¿Se acordaban de esto? ¿Lo estudiaron para el martes? ¿Cuántos tipos de aceleraciones tengo en movimiento circular entonces? Tengo tres tipos de aceleración. Repito, entonces, vamos del principio. Tenemos dos tipos de desplazamiento, dos tipos de velocidad y ahora tres tipos de aceleración. ¿De dónde salen esas aceleraciones? Imagínense este ejemplo. ¿Qué es lo que están viendo ustedes acá? Tienen una trayectoria circular, ¿sí? La velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Y fíjense qué le está pasando al vector velocidad. Si yo voy del punto 1 al punto 2, al punto 3, al punto 4, esta diferencia que cada vez se va incrementando el tamaño del vector, ¿qué indica? Que el módulo de la velocidad va cambiando, ¿sí? Se va incrementando. Que gira cada vez más rápido. Por ejemplo, una centrifugadora, ¿sí? Empieza girando despacio y de repente se mueve cada vez con una velocidad mayor, ¿sí? Entonces acá tengo que la velocidad se va incrementando, el módulo de la velocidad, ¿sí? ¿Qué origina o qué pasa cuando se incrementa? Miren, voy a poner acá todas. Cuando el módulo de la velocidad se incrementa o disminuye, o sea que varía, lo que obtengo, lo que se genera es aceleración tangencial, debido al cambio en la intensidad del vector velocidad. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, el vector velocidad en intensidad o su módulo, acá ¿cómo represento el módulo del vector? Con el largo de la flecha. Fíjense que el módulo va cambiando, cada vez es más grande, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de aceleración tengo acá? Aceleración tangencial. Pero, ¿qué pasa?
Si yo estudio el vector velocidad, acuérdense que el vector, por definición, tiene módulo, dirección y sentido, ¿sí? Acá está cambiando el módulo porque va creciendo, cada vez es más grande. Y la dirección y el sentido, ¿qué les pasa? Fíjense que de punto a punto también cambia. La dirección tiene que ver con la inclinación del vector. Fíjense que acá está vertical, acá ya cambió la inclinación, acá volvió a cambiar. O sea que la dirección también está cambiando constantemente. Y el sentido tiene que ver hacia dónde apunta la flecha. Fíjense que acá la flecha apunta hacia arriba, acá cambió, acá cambió. ¿Se dan cuenta que el vector velocidad cambia no solamente de módulo? ¿Sí? Además de estar cambiando de módulo, constantemente de punto a punto en la trayectoria cambia de dirección y de sentido. Ese cambio en la dirección del vector velocidad genera una forma de aceleración que se llama centrípeta, ¿sí? El vector velocidad, miren acá, lo vamos a poner de otra forma. Miren, se los voy a mostrar de otra manera. Imagínense que el módulo no cambia, que se mueve con velocidad constante. Imagínense que todos los vectores tienen la misma longitud. Cuando yo represento gráficamente un vector, la longitud del vector me da una idea de su intensidad, ¿sí? Imagínense acá que todos los vectores tienen el mismo tamaño, o sea que el módulo no cambia. Si el módulo no cambia, la aceleración tangencial es cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cambio la intensidad. Si no cambio la intensidad, no hay aceleración tangencial. Pero la centrípeta puede ser cero, por más que no cambie el módulo. La respuesta es no, la aceleración transcentrípeta va a existir siempre, porque aunque no cambie el módulo, la velocidad cambia constantemente de dirección y sentido. ¿Se dan cuenta? Entonces, en movimiento circular, la aceleración tangencial puede estar o no, puede ser cero o no. ¿Cuándo va a ser cero? Cuando la velocidad sea constante. La que no va a ser cero nunca es la aceleración centrípeta, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque la velocidad no cambie de módulo, sí cambia de dirección y sentido, de punto a punto en la trayectoria. ¿Me siguen? Entonces, aceleración centrípeta voy a tener siempre, aceleración tangencial voy a tener a veces, ¿sí? Si cambia el módulo del vector velocidad voy a tener, si no, no. ¿Se entiende la diferencia entre centrípeta y tangencial? Y la aceleración angular se debe al cambio en la velocidad angular. La velocidad angular es la velocidad con la que está girando, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Ya vamos a entrar en una zona un poco más amigable porque vamos a trabajar con ecuaciones y vamos a generalizar, ¿sí? Yo acá estoy hablando de derivadas, por ahí no les gusta mucho, pero vamos a generalizar ahora para un tipo de movimiento en particular, que es el uniformemente variado, cuando la velocidad cambia de manera uniforme, ¿sí? En función del tiempo, podemos trabajar con una familia de ecuaciones, ¿sí? Entonces ya ahí vamos a entrar a un campo que les gusta un poquito más, que es el tema de tener la ecuación y poder reemplazar, ¿sí? El angular SOE va a estar solamente cuando la velocidad angular es constante, no hay aceleración angular. Ya vamos a ver, la que está siempre es centrípeta. Tangencial y angular pueden estar o no, dependiendo de si cambia o no la velocidad con la que está girando el objeto, ¿sí? Es una pregunta muy de parcial teórico esa, capaz que se las han tomado, que les dicen que el movimiento circular uniforme, como la velocidad es constante, no hay aceleración. Entonces ustedes dicen que es verdadero, porque veníamos estudiando que si la velocidad era constante, la aceleración era cero. Pero en movimiento circular eso no es cierto porque siempre voy a tener aceleración centrípeta, ¿sí? Repito, porque aunque el vector velocidad no cambie de intensidad, siempre cambia de sentido y de dirección, ¿sí? Profe, una Bien, consulta. te escucho. Si los cuatro vectores de velocidad son iguales, entonces es velocidad constante. Es velocidad constante, como lo vimos recién, ¿sí? Por ejemplo, ese ejemplo, ahí es velocidad constante. La velocidad lineal es constante, la aceleración es igual a cero. La velocidad angular también va a ser constante si es que yo no cambio se vincula con la lineal mediante el radio y en ese caso tampoco hay aceleración angular, ¿sí? Si no cambia la intensidad. Si yo ya le cambio la intensidad, si lo hago que gire cada vez más rápido, ahí ya las velocidades en módulo cambian y por lo tanto, además de la centrípeta, voy a tener tangencial y angular, aceleración, ¿sí? Esto lo vamos a ver Bien, con gracias, profe. Entonces, vamos de vuelta con todo esto, ya lo habíamos visto. Entonces, copienme acá, aceleración tangencial la llamé a t, ¿sí? Cuando cambie la intensidad del vector velocidad. Aceleración alfa angular, cuando cambie la velocidad de giro, velocidad angular.
Ambas se vinculan con el radio. Lo vuelvo a sacar porque por ahí, si no, hay compañeros que no lo están viendo, no lo van a ver ahora. Lo muestro ahí, cópienme la ecuación. La aceleración tangencial se vincula con la angular mediante el radio, ¿sí? Y la aceleración centrípeta yo no les puse la fórmula ahora porque no la vamos a usar. Pero tienen ejercicios en la guía 3 si quieren trabajar con esa aceleración. Depende de la velocidad lineal con la que está girando y del radio, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con la tangencial y la angular. Copienme acá la relación que hay entre las dos, esa ecuación quiero que la copien. Copiamos los de movimiento circular uniformemente variado y ya empezamos a resolver. Yo les preparé, creo que son 4 ejercicios, son ejemplos porque no están en la guía, porque en la guía no hay uno puro de esto, ¿sí? Ya las mezcla con dinámica, con cinemática de la rotación, entonces vamos a empezar con ejercicios aparte de la guía, donde solamente trabajen con esto que vimos hoy. Y el lunes ya sí vamos a hacer ejercicios de la guía combinados, ¿sí? Donde van a ver que van a ir mezclando distintos temas. Esta creo que es la guía que más contenidos me integra. Las guías 7 y 8 integran casi todos los contenidos que vimos en el año. Bien, ¿copiaron? Deberían tener copiado hasta ahora la ecuación de desplazamiento, o sea, la relación entre desplazamiento lineal y angular, la forma para convertir vueltas, revoluciones o grados a radianes, la relación entre velocidad lineal y angular y cómo convierto o cómo paso de RPM o RPS a radian por segundo. Y ahora, les estoy pidiendo que copien la aceleración tangencial igual a R por alfa. 3 ecuaciones más y empezamos a resolver. Entonces vimos que el vector velocidad en cada punto de la trayectoria es tangente, ¿sí?, a la trayectoria circular, que puede incrementar o disminuir su módulo o su intensidad, y si ese aumento o disminución en la intensidad de la velocidad es uniforme, estamos hablando de movimiento circular uniformemente variado. La velocidad cambia proporcionalmente, tiene la misma variación en el mismo intervalo de tiempo, ¿sí? Vamos a trabajar con este modelado, ¿sí?, con esta idealización, movimiento circular uniformemente variado, o MCV, la aceleración angular va a ser constante, y esas son las ecuaciones que voy a usar para este tipo de movimiento. Copien, agregamos esas 3 ecuaciones y ya vamos a resolver. A medida que las vayan copiando, ¿sí?, se van a ir dando cuenta de algo, que tienen una forma familiar. Las van copiando y quiero que me digan a qué ecuaciones se parecen. Porque tienen una forma, fíjense, mírenlas y van a ver que en algún momento vieron algo parecido. Bien, Gonzalo, ¿se parecen al movimiento rectilíneo uniformemente variado? Sí, ¿qué diferencia tienen con las de MRV? Que en vez de usar cambia la distancia, la velocidad y el ángulo. Fíjense que en vez de usar parámetros lineales, B corta, X o A, está usando los angulares, omega, tita, alfa. Pero fíjense que son las mismas ecuaciones. ¿Ven? Bien, la primera ecuación es la de velocidad angular en función del tiempo. ¿Cuándo voy a usar la primera ecuación? Cuando, por ejemplo, me pida calcular la velocidad que tiene el objeto o la partícula para un tiempo determinado, ¿sí? Es parecida a la de velocidad instantánea, nada más que ahora estoy considerando velocidad angular. ¿Para qué también va a ser útil si quiero conocer la aceleración angular y tengo las velocidades? Me dice que pasa, por ejemplo, de girar de 120 RPM a 300 RPM en 10 segundos. Tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final, tengo el tiempo, despejo aceleración angular, ¿sí? Ya vamos a ver ejemplos. La segunda ecuación, θ, acuérdense que es el desplazamiento angular. ¿Qué les voy a pedir que agreguen a estas ecuaciones? Agreguen de los nombres de las letras griegas. Omega, velocidad angular. Alfa, aceleración angular. Θ, desplazamiento angular. Además de reconocer el parámetro por el nombre que le ponen, tienen que saber cómo se llama, así con letras griegas. Omega, alfa y tita. Háganme caso, copienle el nombre, porque no sé por qué los confunden. Me confunden omega con tita o omega con alfa, ¿sí? Repito, tita es desplazamiento angular, omega velocidad angular, alfa aceleración angular. Y t, el tiempo es mi variable independiente en cinemática, ¿sí? Entonces, estas ecuaciones tienen la misma estructura que las que ya trabajamos para MRV, pero ahora estoy utilizando los parámetros angulares, omega, tita y alfa, y
Creo que es lo único raro. Todo lo demás es igual, ¿sí? La última ecuación, omega al cuadrado, la vamos a usar cuando el tiempo no sea dato. Si yo no tengo el tiempo como dato, esta ecuación va a ser útil, ¿sí? Copien todas esas ecuaciones y vamos a ver ejercicios típicos de este tipo de movimientos, ¿sí? De MCV. Y vamos a ir practicando esto de transformar y convertir las unidades. Cuándo un dato me sirve así como está dado y cuándo lo tengo que transformar. Necesito que tengan todas estas ecuaciones a mano, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar un ejercicio y vamos a ir viendo con cuál ecuación puedo resolver. Espero un ratito más y ya vemos un ejemplo. ¿Cómo vamos hasta ahora? Entonces, voy repasando mientras ustedes copian. Tengo desplazamiento lineal S, desplazamiento angular θ, ¿sí? Como consecuencia voy a obtener dos velocidades, velocidad lineal y velocidad angular, ¿sí? Importante la unidad en la que mido, entonces tengo que leer los datos a ver si están en las unidades correspondientes o hay que convertir, ¿sí? Si la aceleración angular es constante, voy a poder trabajar con una serie de ecuaciones que me permiten modelar el movimiento uniformemente variado, movimiento circular uniformemente variado. Están acá las ecuaciones, son las mismas que las de MRV, pero cambié los parámetros lineales por los angulares. Les repito los nombres de las variables. Omega es velocidad angular, θ es desplazamiento angular y alfa aceleración angular. Sí, Tomás, pero no son tantas. Todavía falta que le agreguemos cinemática de la rotación, energía cinética rotacional y dinámica. O sea que todavía, que esto no mejora, ¿sí? Lo vamos a ir agregando cada vez más. Y lo que tienen estos ejercicios cuando veamos los combinados de la unidad 7 y 8, que tienen un abanico de opciones para resolver. O sea, hay muchas formas de hacerlo al mismo ejercicio. Bien, vamos con un ejemplo numérico, ¿sí? Esto lo vamos a postergar. Lo que está abajo no hace falta que lo copien, lo vamos a ver el lunes. Vamos con un ejemplo clásico de MCV. Dice, lo voy leyendo. Una rueda parte del reposo y da vueltas con aceleración angular constante, alcanzando una velocidad de 1,91 revoluciones por segundo al cabo de 3 segundos. Determinar el número de revoluciones que ha girado en este intervalo de tiempo. Lo primero que tengo que hacer en el enunciado es empezar a identificar qué parámetros me están dando como datos, ¿sí? Si yo no soy capaz de reconocerlo en un enunciado, no lo voy a poder usar en una ecuación, ¿sí? Me dice que la rueda se mueve con aceleración angular constante. O sea que todas las ecuaciones que vimos de MCV son válidas. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones son ciertas cuando la aceleración angular es constante. O sea que me está dando permiso para usar estas tres ecuaciones que tengo acá. ¿Ven? En esas tres ecuaciones yo tengo velocidades, velocidad angular inicial, velocidad angular final, tengo desplazamiento angular, tengo aceleración angular, tengo tiempo. O sea que yo tengo que ser capaz de reconocer en el enunciado qué datos me está dando. Miren acá, me dice que alcanza una velocidad de 1,91 revoluciones por segundo. Los datos de revoluciones por segundo, ¿eran datos de desplazamiento, velocidad o aceleración? Chequen, si me han hecho caso, lo tienen que tener copiado. ¿Es velocidad? 1,91. Velocidad, bien, es un dato de velocidad. Dice que alcanza una velocidad de 1,91 revoluciones por segundo y que parte del reposo, o sea que tengo la velocidad inicial y la velocidad final, ¿sí? Estos 3 segundos que tengo sueltos, de los 4 parámetros que participan en las fórmulas, desplazamiento, velocidad, aceleración y tiempo, ¿qué dato es? Fíjense en la unidad. Es un dato de tiempo, ¿sí? Entonces, datos. Velocidad angular inicial, parte del reposo, velocidad angular 0. O sea que inicialmente está quieta la rueda. Alcanza una velocidad operativa de 1,91 revoluciones por segundo. ¿Ven? Copié el dato. En vez de poner RPS, pongo revoluciones por segundo, se escribe así, revolución sobre segundo. Se llama por segundo, pero se escribe así. ¿Qué tengo que hacer con ese dato de velocidad? Así como está no me sirve, teníamos que llevarlo a radianes por segundo. ¿Cómo convierto? Con el factor de conversión. Fíjense que lo tienen que tener copiadito ahí en la hoja de fórmulas. Tengo que multiplicar por 2pi y dividir por una revolución. Ahí se van a simplificar las revoluciones y el resultado me va a quedar en radianes. Entonces prueben con la calculadora. 1,91 por 2 por pi
Pi lo pueden tomar 3,14 y va a estar bien, o pueden usar el número desde la calculadora, con la tecla Shift lo habilitan. Déjenme que, no tengo mi calculadora a mano, pero creo que anda cerca del igual. Búsquenlo, creo que anda cerca del igual. En color marrón está, o en amarillo, por eso tienen que habilitarlo con la tecla Shift. Pero si no, le ponen 3,14. Chequen que les dé eso la velocidad angular. ¿Me siguen lo que estoy haciendo? Tengo un enunciado, sé que es MCV porque me dice que la aceleración es angular constante. Tengo que parte del reposo, por lo tanto la velocidad de giro inicial es 0, ¿sí? Y que alcance una velocidad de giro de 1,91 revoluciones por segundo. Ese dato tengo que hacer la conversión y pasarlo a radianes por segundo. 1,91 por 2pi me da 12 radianes aproximadamente, ¿sí? Ya tengo la velocidad que alcanza en la unidad correspondiente. Y me dice que el tiempo que demora en alcanzar esa velocidad es de 3 segundos. Tengo velocidad inicial, velocidad final, tengo tiempo, ¿sí? ¿Se acuerdan qué es lo que hacíamos en cinemática, en MRV? El primer paso que yo les dije, siempre empiecen por acá. Yo les había dicho que siempre empiecen calculando aceleración. Vamos a seguir con el mismo criterio en toda la unidad 7 y en toda la unidad 8. Lo primero que voy a intentar calcular con los datos que tengo es aceleración. ¿De qué ecuación creen que pueden hacer ese cálculo? Revisen las que tienen para MCV y fíjense si con estos datos, velocidad inicial, velocidad final y tiempo, pueden calcular la aceleración angular. Sí, profe, con la primera. La primera, bien. Entonces, vayan tomando nota de lo que les voy diciendo, ¿sí? Porque es la punta del ovillo. Estos ejercicios son muy complejos. Si yo no calculo, no soy capaz de calcular la aceleración, la que puedan, a veces van a poder la angular, a veces van a poder la tangencial, no importa. La que puedan, ya con eso empiezan, ¿sí? De la ecuación de velocidad, la primera que copiaron, conozco la velocidad final, conozco la velocidad inicial, conozco el tiempo, voy a poder calcular la aceleración angular. Entonces reemplazo los valores y me va a quedar velocidad final, que era de 12, menos velocidad inicial, que es 0, dividido 3 segundos, la aceleración angular queda en 4 radianes sobre segundo cuadrado. Esta es la unidad de aceleración angular, y yo no les conté, pero el radian es una unidad artificial, ¿sí? Es una unidad que los va a marear un poco hasta que se acostumbren. ¿Por qué? Porque aparece y desaparece según convenga. Si me conviene aparece y si no me conviene la hago desaparecer. ¿Saben cómo qué sería? Como el símbolo grado. Cuando nosotros calculamos en grados, ¿sí? No es que yo voy simplificando unidades y llego a obtener grado, no, es una unidad artificial que se coloca a conveniencia, ¿sí? Entonces, ojo con esto, a veces lo van a ver y a veces no. Ya lo vamos a ir viendo con los ejercicios. ¿Se entendió cómo calculé entonces la aceleración angular con los datos que tengo? ¿Se entendió que revoluciones por segundo es un dato de velocidad, pero que así como está con esa unidad no lo puedo usar? Tengo que hacer el cambio a radianes por segundo. ¿Hasta ahí me siguen o no? Vamos bien, entonces, bueno, por lo menos tengo un par que vienen bien. Bien, ¿qué más me pide el ejercicio? Me pide calcular el número de revoluciones que ha girado en este intervalo. En las ecuaciones que yo tengo, vuelvo de nuevo atrás, ninguna de estas 3 ecuaciones que yo copié, ninguna me responde ni en revoluciones ni en grados, ninguna me calcula en esa unidad. Pero ¿con qué parámetro están vinculadas las revoluciones solas? Vuelven a buscar en lo que copiaron, quiero que lo encuentren ustedes. Revoluciones solas, ¿sí? No RPM, no RPS, revoluciones solas. ¿Con cuál de estos 4 parámetros cinemáticos se relacionan? Bien, Nicolás. Ahí me respondió el compañero, pero quiero que todo el mundo lo busque porque lo tienen anotado. Si me pide revoluciones solas, ¿sí? El parámetro con el que se vinculan las revoluciones o el número de vueltas es con el desplazamiento angular. Yo no voy a poder calcular revoluciones directamente de la ecuación, pero puedo calcular el ángulo girado en radianes. Y yo sé que de radianes a revoluciones puedo convertir por una regla de 3/5. Entonces, tomen nota de lo que les acabo de decir. Si me piden revoluciones, vueltas o grados, no las puedo calcular directamente. Calculo el desplazamiento angular θ y después hago la conversión. ¿Estamos? Entonces, tengo que darme cuenta de qué parámetros me están pidiendo, si los puedo calcular directamente o si los puedo asociar con otro de los que yo tengo en la ecuación. Número de vueltas o número de revoluciones, repito, no está en ninguna de las ecuaciones que vimos, pero θ sí. Y θ se vincula directamente con el número de vueltas.
Posición inicial, al igual que en cinemática, en MRV la podemos hacer 0, ¿sí? Recuerden que la posición inicial la elegimos nosotros, si yo quiero que sea 0, es 0, ¿sí? Velocidad inicial, parte del reposo también es 0. La aceleración angular la tengo calculada. Ven que aunque no me lo piden calcular, la voy a necesitar siempre, por eso empiezo siempre por acá, calculando alfa o aceleración tangencial. Reemplazamos el tiempo, la aceleración, y calculo el desplazamiento angular θ en radianes. Esto no es lo que me pide el ejercicio. El ejercicio me pide el número de revoluciones. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo los radianes, con la equivalencia de que una revolución equivale a 2pi radianes, puedo sacar, con una reglita de 3 simple, 18 radianes a cuántas vueltas o revoluciones equivalen. ¿Me siguen? Entonces repito, vamos todo de nuevo. A veces me dan datos que no están en la unidad correcta, los tengo que pasar. Y a veces me piden cosas que no están en las unidades con las que yo estoy trabajando, entonces lo que hago es asociar la pregunta que me están haciendo con alguno de los parámetros que vimos, con omega, con θ, con alfa, y ver si después puedo hacer el pasaje. Revoluciones solas se vincula directamente con el desplazamiento angular. Entonces calculo desplazamiento angular y después voy a hacer el pasaje. En la siguiente filmina les muestro con la regla de 3. No sé si están copiando o no, por eso no quiero avanzar. Nicolás, este ejercicio no está en la guía, son todos ejemplos. En la guía, ya directamente los ejercicios de circular los mezcla con energía cinética rotacional o con dinámica rotacional. Entonces, como que son más complicados. No más complicados, sino que tienen ecuaciones que no vimos. Así que todos los ejemplos de hoy son ejemplos que yo les saqué de los exámenes de años anteriores. Profe, una consulta. Sí, te escucho. Al no darte θ inicial, ¿se pone 0 directamente? Sí, acuérdate que vos lo podés elegir, es como la posición X0. La podés elegir 0 cuando quieras, salvo que el ejercicio te indique lo contrario. Te diga que el desplazamiento angular inicial era de tantas vueltas o tantos grados o tantos radianes. Si el ejercicio no te lo especifica, 0, con total tranquilidad, porque es un punto de referencia que usas vos, ¿sí? Lo elegís y si vas a elegir que sea 0, está perfecto. Si lo hacemos 0 siempre que el ejercicio no indique lo contrario. Miren, hago el pasaje con la reglita de 3. ¿Se acuerdan? 2pi radianes equivale a una vuelta. 18 radianes, ¿a cuántas vueltas equivale? Multiplico 18 por 1, dividido por 2pi. Ojo, cuando dividan en la calculadora pongan paréntesis, ¿sí? 2 por 3,14 o por pi, porque si no le pongo paréntesis me va a dividir por 2 y me va a multiplicar por pi. Entonces, hagan esta reglita de 3, tómense el trabajito ahora de hacerla para reconocer cómo tienen que programar en la calculadora para que responda bien. Si yo no le pongo paréntesis, me va a responder otra cosa. No me va a dar el resultado, así que verifiquen, ¿sí? Verifiquen que les dé eso. Entonces, en 3 segundos ha girado 18 radianes que equivalen a 2,86 vueltas, casi 3 vueltas. ¿Me siguen? Si el ejercicio me hubiera pedido el ángulo girado en radianes o el desplazamiento angular, la respuesta es 18. Como el ejercicio me pide el número de vueltas, tengo que hacer el pasaje. Si me hubiera pedido los grados que giró, tengo que hacer la conversión. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo que ir verificando a ver qué me pide y en qué unidad. ¿Me siguen hasta acá o no? ¿Cómo vamos? Acá lo que quiero, hoy lo que me interesa es que empiecen a reconocer los parámetros lineales, los angulares, cómo se llaman, ¿sí? Y cuándo están en la unidad correcta y cuándo no. Cuándo tengo que hacer la conversión y cuándo no. Eso es lo que me interesa por ahora. Perdón, me cambié de ejercicio, pero ahí les muestro otro. Al ejemplo 2, quiero que lo planteen ustedes. Yo lo resolví por un camino largo, no me di cuenta de que se podía hacer más directo. Pero bueno, probablemente ustedes encuentren un camino más directo. La idea es que ahora intenten ustedes solos con lo que estamos viendo y me vayan preguntando, ¿sí? Igual los datos los vamos a analizar todos juntos. ¿Puedo pasar al ejemplo 2? Díganme si puedo. Si no, los espero. Profe, una consulta. ¿Qué debería haber preguntado? ¿Qué debería haber preguntado el ejercicio para que sea 18 entonces? Que no entendí esa parte. Te debería haber preguntado desplazamiento angular, que es θ, 18.000 en radianes, o te debería haber preguntado el ángulo girado en radianes. Vos acuérdate que el ángulo, nosotros no estamos familiarizados con radianes para ángulos, pero se mide en el sistema internacional en radianes. Yo puedo medir el ángulo girado en radianes, en grados o en vueltas, ¿sí?
Si me pide desplazamiento tita, tita se mide en radianes, que sería 18, o el ángulo girado en radianes. Si ya me pide grados o vueltas, tengo que hacer el pasaje. ¿Sí? Ya vamos a ver, porque el que viene pide, déjenme que lea acá, porque hay uno que pide tita. A ver. Miren acá el ejemplo 2. El ejemplo 2 lo voy a leer, dice: un motor eléctrico que hace girar una rueda del molino a 100 revoluciones por minuto se apaga. Después la rueda se mueve con aceleración angular negativa constante de 2 radianes por segundo cuadrado y me pregunta cuántos radianes ha girado hasta detenerse por completo. ¿Ves? Ahí la diferencia que hay. Me pregunta cuántos radianes, ¿sí? De los parámetros que vimos, ¿cuál se mide en radianes? Tita. ¿Ves? Me pide tita directamente, no tengo que pasarlo ni a vueltas, ni a grados, porque directamente me pide los radianes girados, ¿sí? Entonces, leamos de nuevo. La velocidad con la que se está moviendo la rueda del molino es 100 revoluciones por minuto. Acá tengo un dato, 100 RPM, ¿sí? A ver con qué variable lo relacionan a ese dato y si tienen que hacer la conversión o no. Quiero que se den cuenta ustedes. La rueda se va a mover con aceleración angular negativa, quiere decir que va a empezar a frenar, ¿sí? Tengo que poner la negativa en la fórmula si es aceleración angular de frenado. Esta va a ser menos 2 radianes por segundo cuadrado. A ver, ¿a qué es igual aceleración angular negativa de los 3 parámetros que vimos? Tita, omega y alfa, ¿a cuál corresponde? Y también quiero que se den cuenta solos. Alfa, ¿no? Sí. Si me pregunta cuántos radianes ha girado, ¿qué calcularían? ¿Sí? O sea, el objetivo de hoy es que empiecen a familiarizarse con esos parámetros. Entonces, les doy un ratito, hay 5 minutitos para que lo vuelvan a leer, procesen los datos. Cada valor numérico que ustedes tienen está relacionado a un dato, a un parámetro cinemático, entonces verifíquenlo a ver qué es. ¿Es un dato de desplazamiento, de velocidad, de aceleración? ¿Es lineal o es angular? En el caso de que esté vinculado con algún parámetro angular, ¿está bien dado el dato o tengo que hacer la conversión de unidad? ¿Sí? Con respecto a las aceleraciones angulares, positiva si aumenta la velocidad angular, negativa si frena. O sea que este dato de aceleración angular tiene que ir negativo. Tomen nota de eso, yo después acá lo aclaro en la filmina. ¿Y qué me está preguntando? Lo que me está preguntando, ¿lo puedo calcular directamente de las ecuaciones de MCV o tengo que hacer un cálculo y después una conversión? ¿Se dan cuenta cómo tengo que ir analizando los datos y lo que me pide el enunciado? Entonces, solitos, intentan, si alguien necesita volver a una filmina anterior porque no copió la fórmula o porque quiere ver cómo hicimos el ejercicio, el ejemplo 1, me van pidiendo y vamos mostrando, vamos volviendo hacia atrás, ¿sí? Yo les doy 5 minutitos para que lo intenten hacer solos. Les pido por favor que se esfuercen en esta parte, porque créanme que es la base de lo que viene, ¿sí? Todo lo que vamos a ver en la guía que sigue está vinculado con esto. Si ustedes a esto lo tienen claro, lo demás es agregar un par de ecuaciones que ya ustedes saben trabajar, porque las trabajamos en dinámica y las trabajamos en la unidad 5 con energía, o sea que no va a ser tan complicado. Pero esto sí, reconocer las unidades, los parámetros, saber que hay angulares lineales, esto se complica un poco, ¿sí? Por eso les digo que es la parte más importante. Chicos, sigo acá, detengo el micrófono desactivo para no interrumpirlos, pero cualquier duda me preguntan, ¿sí? Estoy atenta al chat y si me quieren hablar directamente.
Ahí controlamos, Carlos, un minutito más. Ah, bueno, mira, esa otra compañera le dio lo mismo. Bien, a ver, controlemos. ¿Hasta dónde llegaron, sí? Siempre recuerden que la primera parte, cómo empiezo el ejercicio, cómo evalúo los datos y cómo elijo los modelos o las ecuaciones para trabajar y qué reemplazo, es lo más importante. Si después no llegaron con la parte matemática, lo terminan ustedes solitos de tarea, ¿sí? Pero vamos con lo más importante que es. Me dice que el motor eléctrico que hace girar una rueda de molino a 100 revoluciones por minuto se apaga, ¿sí? O sea que la rueda se está moviendo inicialmente y posteriormente se va a apagar y la rueda va a frenar. O sea que tengo la velocidad inicial con la que está girando 100 revoluciones por minuto, ¿sí? 100 revoluciones por minuto es 100 RPM, es un dato de velocidad. Es la velocidad inicial con la que está girando, por eso la voy a llamar velocidad angular inicial. Así como está, ¿sí? No lo voy a poder trabajar en las ecuaciones, voy a hacer la conversión. Entonces, si 100 revoluciones gira en un minuto, que son 60 segundos, ¿sí? Con mi factor de conversión, que 2pi radianes equivale a una revolución, voy a hacer el pasaje. Revoluciones se va y voy a tomar los 100, los voy a multiplicar por 2, por pi, y voy a dividir por 60. ¿Por qué estoy usando 60 acá abajo? Porque es por minuto. Y un minuto son 60 segundos. O sea que gira 100 vueltas en 60 segundos, ¿sí? Hago la operación y me queda que la velocidad angular inicial es 10,47 radianes por segundo. Me dice que la rueda va a o sea, el motor se va a apagar y esto va a seguir girando, ¿sí? Cada vez más lento hasta detenerse por completo. Si la rueda se detiene por completo, la velocidad final va a ser 0. Creo que lo copié, sí, acá. Velocidad angular final 0. Y la aceleración con la que está frenando me dice que es aceleración angular alfa, ¿sí? Aceleración angular se llama alfa, es negativa, ¿sí? Porque es de frenado, le voy a poner menos 2 radianes por segundo cuadrado. Aclárenme acá al lado, ¿sí? Si es aceleración de frenado, va negativa, el número va negativo, ¿sí? Bien, ¿qué me pide calcular? Me pide calcular los radianes que ha girado. De las ecuaciones con las que estamos acostumbrados a trabajar en MCV, me voy a ir atrás para que veamos a las 3. ¿Sí? Si me pide el ángulo girado en radianes, me está preguntando por tita, ¿sí? Tita aparece en la segunda ecuación, aparece en la tercera, ¿sí? Para poder usar la segunda necesito el tiempo, ¿sí? Y si no, de la tercera, sin el tiempo lo puedo calcular, ¿estamos? Yo elegí el camino largo, yo elegí calcular el tiempo que demora en detenerse y después con el tiempo calculé tita, pero directamente podrían haber usado la tercera ecuación y salía directo, ¿sí? Yo me di cuenta después de eso. Pero bueno, como les digo, no hay una única forma para llegar al resultado, entonces siempre está bueno que ustedes lo piensen, lo planteen ustedes, ¿sí? Repito, yo elegí el camino largo. Elegí la primera ecuación para con la velocidad inicial, la velocidad final y la aceleración, calculé el tiempo que tarda en frenar. Tarda en frenar 5,24 segundos. Después, con el tiempo de frenado, me fui a la ecuación de desplazamiento angular, tita, y ya sabiendo el tiempo, calculé cuánto vale el desplazamiento angular. Posición inicial la hice 0, la velocidad angular inicial era 10,47, el tiempo de frenado 5,24, y ahí saqué tita. Repito, yo usé 2 ecuaciones, pero podrían haber utilizado directamente la de velocidad al cuadrado y salía derecho, ¿sí? ¿Ven que puedo llegar al mismo resultado usando 2 ecuaciones o usando una sola? No sé con cuál trabajaron. Hay varios que tuvieron el mismo resultado, que se han elegido el mismo camino o trabajaron con la ecuación de velocidad al cuadrado. De cualquiera de las formas estaba bien, ¿sí? ¿Terminó ahí el ejercicio o tengo que convertir esto? Leo, me dice cuántos radianes ha girado. Tengo el desplazamiento angular en radianes, la respuesta es 27,45. Si me hubiera pedido el número de vueltas o grados, ahí sí tengo que hacer el pasaje con la regla de 3. Digo, tantos radianes equivalen a tantas vueltas, entonces los 27,45 ¿a cuánto sería? ¿Ven? Entonces, ojo, a veces tengo que convertir y a veces no. En este caso me quedo con ese resultado porque me pregunta por los radianes girados. Me está preguntando por tita. ¿Cómo vamos hasta acá? Sean sinceros, ¿vamos bien? ¿Quieren probar con otro? Tengo creo que un ejercicio más acá resuelto y después tengo 2 de tarea. Aquí creo que tengo, sí. ¿Quieren intentar con el ejercicio 3?
Son las, déjame ver la hora, 11:18. A ver, uno más como para que vayan reforzando. Todo está complicado. ¿Qué se te complica? ¿Qué es lo que más está costando? A ver, cuéntenme así más o menos los ayudo. Y Néstor, ¿por qué tanto para calcular el tiempo? Siempre te vas fijando, o sea, ningún ejercicio se resuelve igual porque siempre cambia el formato según los datos, ¿sí? Si me dan una familia de datos, me conviene empezar por una ecuación o por otra, ¿sí? No siempre va a tener la misma secuencia de resolución, depende mucho de los datos que tengamos, ¿sí? Bien, suave, pero eso es práctica, ¿sí? Eso es práctica. Esto está cargado ya todo en la unidad. Eso les voy a mostrar, no lo tengo abierto, pero todo lo de la unidad 7 y 8 está cargado en la misma carpeta. El profe lo tiene separado porque en realidad una cosa es dinámica y otra cosa es cinemática rotacional, pero en la guía de trabajos prácticos trabaja siempre mezclando. Entonces yo los cargué todo en la misma carpeta. Está como unidad 7 y 8 en la V. No recuerdo si está habilitado para que lo vean, ya lo voy a chequear. Profe, es porque está, pero no está diapositiva, preguntaba por ello. No está la filmina, tiene que estar como unidad 7 y 8 MCV. Ah, Lo cargué anoche tarde, así que puede ser que me haya confundido, me haya faltado. no, sí, sí está, profe, sí está. ¿Está? Listo, listo. Bien, entonces ahora, repito, para poder sortear este primer obstáculo que es familiarizarme con los datos, tengo que trabajarlos, tengo que leerlos. Ya van a ver que después lo van a terminar familiarizando. Yo no tengo problema que ustedes los tengan copiados, ¿sí? Nombre del dato, por ejemplo, omega, tita, alfa, ¿qué representa y en qué unidad se mide? Tengan eso a mano, ¿sí? Miren acá, ejemplo 3. Una centrífuga gira con una velocidad angular de 3.600 revoluciones por minuto. Cuando se apaga, gira 50 revoluciones antes de llegar al reposo. Determine la aceleración angular en radianes por segundo cuadrado. Entonces, atiendan bien, tengo revoluciones por minuto, RPM, es un dato de velocidad, de desplazamiento, de aceleración. Lo puedo usar así como está, tengo que convertir. Segundo dato, gira 50 revoluciones, revoluciones solas, ¿sí? Sin la unidad de tiempo. Es velocidad, desplazamiento, aceleración. ¿Lo puedo usar así o tengo que convertirlo? ¿Ven? Me dice que llega al reposo. ¿Qué quiere decir? Que algo va a ser igual a cero. Vamos a ver si se dan cuenta que... Y si me está pidiendo la aceleración angular en radianes por segundo cuadrado, de los tres parámetros que vimos, tita, omega y alfa, ¿por cuál me están preguntando? Tengo que saber darme cuenta para poder identificar la fórmula que me conviene usar, ¿sí? Entonces vamos a trabajar, vamos procesando los datos. Vamos. Cualquier duda me van preguntando, ¿sí? Entonces cada valor numérico, ustedes, el tiempo es el más fácil porque se mide en segundos, pero después vimos tres parámetros que son las variables dependientes de cinemática, desplazamiento, velocidad y aceleración, ¿sí? Entonces cualquier dato numérico tiene que estar vinculado con alguno de esos tres. Lo único que tengo que tener cuidado es de chequear en qué unidad está, a ver si tengo que hacer el pasaje o no, y en el caso de una velocidad, por ejemplo, si es la inicial o la final, ¿sí? Bien, los espero ahí para que vayan resolviendo. Cualquier duda me van preguntando, ¿sí? Yo estoy acá. 5 minutitos como para que hagan el planteo inicial. Son las 11:22. 11:27 y 28 controlamos.
Controlamos hasta dónde llegaron. Miren, por lo menos acá la primera parte de los datos. Tengo que, me dice que la centrífuga está girando con una velocidad angular de 3.600 revoluciones por minuto. RPM era un dato de velocidad, ¿sí? ¿Es velocidad angular inicial o final? Es la inicial porque es la con la que está girando inicialmente, después se va a detener, ¿sí? Entonces, omega inicial, 3.600 revoluciones en 60 segundos, que es un minuto. Hago la conversión, 2pi radianes equivale a una revolución. Simplifico revoluciones y me queda el resultado, la velocidad inicial en radianes por segundo. 50 revoluciones solas es un dato de desplazamiento, ¿sí? No es velocidad. Desplazamiento angular θ, ¿sí? Si el dato está en revoluciones, tengo que hacer el pasaje a radianes. Lo puedo hacer con una regla de 3 o con la fracción equivalente. De las dos formas está bien. 2pi radianes equivale a una revolución. ¿Ven? Simplifico revolución, 50 por 2 por pi me da 314,16 radianes el desplazamiento angular, ¿sí? La velocidad final es 0 porque va a detenerse, o sea que va a llegar al reposo, ¿ven? Llega al reposo, velocidad final 0, y me pide calcular la aceleración angular de la centrífuga. Si me pide aceleración angular, me está preguntando por alfa, ¿sí? No tengo el tiempo, si no tengo el tiempo, puedo usar la ecuación de velocidad al cuadrado, ¿sí? Es la que tendría que haber usado yo en el ejercicio anterior y no sé por qué, como que fui haciendo dos cálculos que no hacían falta, ¿sí? Velocidad final 0, velocidad angular inicial 376,99 radianes, esto al cuadrado, 2 por alfa por desplazamiento 314,16. Posición inicial, acuérdense que la pueden hacer 0, ¿sí? Entonces vale 0. Y ahí despejo la aceleración angular. Como es de frenado, me tiene que dar negativa. Da menos 226,19 radianes por segundo cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Habían llegado? Hay varios que llegaron al mismo resultado. Bien. Los que no, vamos a ver dónde está el problema. ¿Identificaron bien los datos? Si es una velocidad, un desplazamiento, una aceleración, si tengo que hacer el pasaje de unidades o no. ¿Qué me está preguntando? ¿Sí? Me está preguntando alfa, tita, omega. ¿En qué unidad me pide que exprese el resultado? Todo eso tienen que ir chequeando a conciencia, ¿sí? A medida que van haciendo el ejercicio, lo tienen que ir pensando eso. Cuéntenme cómo estamos. No, Martín, tita no es, tita es desplazamiento. Omega es 0. Por eso te digo, tenés que empezar a diferenciar los parámetros, ¿sí? Desplazamiento no es 0 porque estuvo girando, ¿sí? El inicial es 0 porque yo lo puedo hacer 0 porque partes, digo que empiezo a contar los radianes girados en la posición 0, ¿sí? Por eso les digo en la hojita de fórmula, agréguenle velocidad, omega, la letra griega y en qué unidad se mide. ¿Sí? Tomen, porque se confunden mucho tita con omega. Es muy común eso. ¿Se entiende, Martín, o no? ¿Por qué tita es desplazamiento y que omega es 0 porque se detiene? Omega es 0. La velocidad angular final es 0. Y tita, si yo lo calculo, nunca en revoluciones. Tita tiene que estar en radianes. Y posición inicial, mira, Martín, si vos querés agarrar las ecuaciones de MCV y tachar posición inicial, tacharla siempre. Es como el X0 de cinemática, ¿sí? Es muy raro que un ejercicio me diga que considere que tiene acumulado un desplazamiento angular. No, por lo general siempre empiezo a medir en el tiempo 0 y el desplazamiento es 0, ¿sí? Entonces, posición inicial, tita 0, si lo quieren hacer 0 siempre, chicos, háganlo 0. No le van a errar. Tomás, me estás preguntando cómo me doy cuenta. El final es siempre, el inicial siempre es 0. Tomás, el tita inicial siempre es 0. Si quiere que generalicemos, generalicemos, ¿sí?
Salvo que el ejercicio me diga que lo tengo que considerar distinto y no hay ninguno en la guía que me pida que lo considere distinto de cero. Así que quédense tranquilos que si lo quieren hacer cero siempre está bien. Es un punto de referencia y lo elegimos nosotros. Y el final es lo que giró, ¿sí? Si giró 50 revoluciones, es el final, ¿sí? Pero revoluciones no la puedo usar en las ecuaciones de MCV, tengo que pasarlas a radianes. ¿Estamos o no? Mire, justo lo que les quedan de tarea, el ejemplo 4 y 5, son difíciles. No son de los más fáciles. Pero bueno, o sea, agárrenlos con cariño, veamos hasta dónde llegan, tienen para trabajar el fin de semana y les muestro los ejercicios que les quedan de tarea. Profe, Sí, ¿dónde sacó el valor de arriba? ¿Cuál? El 142.121 negativo. Ay, para que no lo veo. Ah, En ¿este de acá? la división, sí. Eso es, a ver, déjame ver qué dice. El 376 al cuadrado y lo Al paso para el otro cuadrado. lado. Claro, ahí está. 376,99 es 142.121, ¿sí? Da positivo. Cuando Al lo pasa al pasarlo otro al otro lado, negativo. va negativo. Y después el Ah. 2 por este valor, ¿sí? Lo pasé dividiendo. Dividiendo. Entonces, por favor, vuelvan a revisar esto, ¿sí? Háganme caso, porque yo sé que hay gente que me hace caso y gente que no. Hay gente que lo tiene copiado y gente que no. Tómense el trabajo de volver a copiar todo lo que les pedí, ¿sí? Si no lo hicieron, copien. Si lo hicieron, agreguen el nombre de las, esta es omega inicial, velocidad angular inicial, se mide en tal unidad. Si me la dan en tal unidad, tengo que hacer el pasaje. Toda esa información tengan en la mano porque la pueden usar, ¿sí? Así que vamos, tienen todo el fin de semana para pasar esto a limpio, ¿sí? Parece tonto, pero pónganle que esto es omega, que esto es tita, que esto es alfa, ¿sí? Pónganle los nombres a las letras griegas hasta que se acostumbren, porque al principio por ahí no están familiarizados y después se las van a empezar a reconocer, ¿sí? Yo les voy a mostrar acá en esta filmina que se está cargada en la V, hay dos ejemplos, el ejemplo 4 y el ejemplo 5. Los dos ejemplos son ejercicios de examen, ¿sí? Vamos a ver cómo les va, tienen los resultados, ¿sí? Para que los verifiquen. Por ejemplo, el ejemplo 4 me dice que tengo un ventilador eléctrico que se apaga, que su velocidad angular disminuye uniformemente de 500 RPM a 200 RPM en 4 segundos. O sea que tengo la velocidad inicial con la que está girando, la velocidad final y el tiempo, ¿sí? Me pide que calcule el número de vueltas que giró en ese intervalo, ¿sí? Mientras iba bajando la velocidad de 500 a 200, ¿cuántas vueltas dio? ¿Sí? Acá fíjense que no llegó al reposo. Hasta la parte A no llegó al reposo. Pasó de 500 a 200. ¿Sí? ¿Qué dato es RPM? ¿Es velocidad, desplazamiento, aceleración? ¿Lo puedo usar como está o tengo que cambiarlo? Todo eso tienen que ir evaluando ustedes, ¿sí? Y después el punto B, sí, es un poquito más complicado, me pregunta cuántos segundos más tardará el motor en parar. Yo sé que para ir de 500 a 200 demora 4 segundos. Si yo quiero pasar de 500 a 0, ¿sí? ¿Cuántos segundos me va a llevar? O si quiero pasar de 200 a 0, ahí tengo que ver si uso los 4 segundos, los tengo que adicionar o no. O sea, léanlo porque se puede resolver de muchas formas distintas. ¿Estamos? Y el ejemplo 5 también es un volante que gira a 500 RPM, se interrumpe la alimentación eléctrica y el motor no recibe electricidad durante 30 segundos. Si no recibe electricidad, la velocidad va a empezar a disminuir, ¿sí? Entonces va perdiendo velocidad por fricción en los cojinetes y describe 200 revoluciones completas, ¿sí? En 30 segundos gira 200 revoluciones. Me pide calcular la velocidad angular con la que está girando el volante luego de 10 segundos, ¿sí? Estaba girando con 500 RPM y quiero saber después a los 10 segundos con qué velocidad se está moviendo y cuántas vueltas más va a girar hasta que se detenga, ¿sí? Son dos ejemplos, los dos son de parcial. Obviamente que a ustedes el día del examen les va a tocar uno solo, o sea, el punto A o el punto B. Acá están, estos son ejemplos de parciales presenciales donde se les podía pedir varias cosas en un mismo ejercicio, ¿sí? Pero intenten hacerlos, o por lo menos de ir identificando datos, o sea, tómense el trabajo de empezar a hacer esa primera parte, ¿sí? Reconocer datos, reconocer las unidades, si son las correctas o si tengo que hacer la conversión. Eso les voy a pedir que tengan para el lunes. El día lunes vamos a empezar ya con cinemática rotacional. A todo esto le vamos a agregar energía cinética rotacional.
y vamos a hacer ejercicios combinados, ¿sí? Y si llegamos, ya arrancamos con la unidad 8, que es agregarle dinámica, ecuaciones de dinámica. En dinámica estudiamos las fuerzas, ¿sí? Yo acá estoy viendo que este ventilador, este motor están girando, pero no estoy evaluando la fuerza que lo hace girar. Bueno, en dinámica vamos a empezar a ver eso, ¿sí? ¿Por qué algo que está girando se detiene o al revés, algo que está quieto comienza a girar? ¿Sí? Vamos a estudiar las fuerzas en la parte de la unidad 8. Hasta acá por hoy, ¿sí? Yo sé que es un tema que por ahí se complica un poco, pero no es tan difícil, así que les recomiendo que tienen todo el fin de semana, vuélvanlo a revisar, ¿sí? Por ahí si no están estudiando para el parcial, les conviene usar el fin de semana para rever esto, así ya cuando empezamos el lunes y con la unidad 7 y la unidad 8, ya tienen esto reforzado. O sea, mi recomendación es, si no están estudiando, no se pongan con la unidad 5, con la unidad 6, empiecen con esto, aprovechen el fin de semana para reforzar esta parte, que es lo que vamos a usar para trabajar el lunes y el martes, ¿sí? Y lo más probable es que el martes hagamos un práctico de laboratorio, el de volante de inercia, ya les voy a comunicar bien por el aula virtual. Recuerden que responder el cuestionario del práctico de laboratorio es obligatorio si es que no lo han hecho el año anterior, ¿sí? Está bueno porque es bien integrador, así que lo más probable es que sea el martes o el miércoles, ¿sí? Bien, hasta acá por hoy. Voy a pausar la grabación, me quedo con los que tengan dudas. Lo tengo acá. Entonces, repito, la tarea está en la filmina está en la web. ¿Dudas, preguntas, algo que me quieran decir antes de que finalice la clase? Micaela, decime. Profe, yo quería preguntar sobre dos ejercicios de la unidad 5 que no pude preguntar anterior, que son el ejercicio 2 y el 6. El 6 lo pude resolver, pero no está el resultado en la guía, así que no sé si lo resolví bien. A ver, yo tengo acá el 6. ¿El 2 o el 6? Perdón. El 2 y el 6, los dos. El ejercicio 2, el resultado es